Buenas noches, fanáticos. Bienvenidos a otro programa de fanáticos de la Fórmula 1 desde lo que ya es nuestra casa, la Asociación Argentina de Volantes. Y hoy no estoy sola, volvió mi compañero Luis Delgado. Bienvenido, Luis. Hola Mari, muy buenas noches a todos los fanáticos que nos siguen a través del canal 542 de Flow, canal 7 de San Pedro Varadero, y esta vez lo dije bien, canal 25 de Moreno, y a todos los amigos de Latinoamérica y España que nos siguen a través de nuestra cuenta de Facebook y por nuestro canal de YouTube. Así es, agradecerles también a todos por los comentarios preciosos que nos dejan en la página, en la fanpage, en Facebook, por los horarios. La verdad que para nosotros, hacer los horarios y que a ustedes les sirva es maravilloso, así que gracias por eso. Y vamos a hablar, porque venimos de un fin de semana sin gran premio, nos quedaron cosas por hablar, me quedaron cosas por hablar de lo que fue el Gran Premio de México, sobre todo esta maniobra que FIA optó por no sancionar a Liam Lawson por casi atropellar a estos dos comisarios de pista que se lanzaron a limpiar la pista y venía Liam ahí. Sí, el tema es que yo creo que ahí hubo más imprudencia de los comisarios que del propio Liam Lawson. A ver, cuando un piloto no acata las banderas amarillas, inmediatamente salta a comisarios. Exacto. O sea, dirección de carrera, o está todo por telemetría, lo siguen prácticamente al instante. Y ahí se detecta cuando un piloto no levanta el pie del acelerador e ignora las banderas amarillas. ¿Cuántas sanciones hubo a lo largo de esta temporada y desde siempre por el tema de no acatar banderas amarillas? Exacto. Yo creo que lo que hizo la Federación Mexicana de Automovilismo o la Asociación Mexicana de Automovilismo fue tratar de desviar la atención, patear la pelota para otro lado, pero teniendo en cuenta lo tecnificado que está la Fórmula 1, que como dije hace un ratito, se conoce todo al instante, era lógico de que Lawson no tenía nada que ver. Se comprobó, la FIA salió a respaldar al piloto, algo que no es muy común. Es cierto, hoy en vez de pegarle a la FIA vamos a darle un puñito para arriba, porque la verdad que, bueno, está bien, tuvieron que buscar en la telemetría, donde constataron que sí había bajado, reducido la velocidad. Pero salieron a respaldarlo con las pruebas en la mano diciendo no, la telemetría indicó esto, se volvió a investigar la situación y quedó comprobado de que Lawson acató la doble bandera amarilla y por lo tanto levantó el pie del acelerador. Entonces acá hubo más una irresponsabilidad de parte de los comisarios que en el apuro por tratar de limpiar la pista, porque encima era retirar fragmentos que no estaban sobre la pista, sino sobre el césped del otro lado. Casi se produce un incidente bastante serio. Lo hubiésemos tenido que lamentar todos y mucho. Claro, que mucho hace recordar a lo que pasó en Austria en el 2022 cuando se le prendió fuego el auto a Carlos Sainz, donde los comisarios tardaron muchísimo tiempo en llegar con los extintores de fuego para poder apagar el auto y parar el auto porque se estaba yendo de vuelta para la pista. En ese momento hubo un replanteo por el lado de la Federación Austríaca de cómo mejorar y aceitar el tema junto con la FIA para que esté más aceitado la labor de los comisarios en ese momento. Yo creo que de aquí hasta el Gran Premio del año que viene en México, tanto la FIA como la Federación Mexicana se van a sentar para, digamos, aceitar más la tarea, que no es tan mala. Alguna vez en Fanático tuvimos a un chico que trabajó, trabaja en el cuerpo del comisario, sino nos comentó de lo profesional y lo coordinado que son. Exacto, que de hecho empiezan a trabajar 3 meses antes y a prepararse y demás, pero bueno, también sabemos que en Fórmula 1 todo puede pasar y estas cosas, gracias a Dios, salieron bien. ¿Sabés qué quiero que me cuentes? ¿Qué pasó con esto de que 9 de los 10 equipos del año pasado infringieron el presupuesto reglamentario, el tope presupuestario, y al único que no van a sancionar es a Aston Martin? Yo quiero que la FIA me explique cómo puede ser que si se excede Aston Martin del presupuesto resulta que fue un accidente en los papeles y qué sé yo. El tema es el siguiente. Ya para esta época del año ya están auditados el ejercicio y los balances de la temporada anterior, es decir, la del 2024. En el fin de semana de México surgió un rumor de que por lo menos habría 2 equipos que no estarían cumpliendo
con los topes presupuestarios del 2024. Se dieron los nombres. Uno era Aston Martin y el otro era un equipo de punta. Sí. El equipo de punta quedó demostrado que no, que estaba al día. Pero Aston Martin sí se confirmó que es la segunda vez que le pasa. La primera fue en el 2021. A la tercera le dan una reprimenda, claro, un tironcito de orejas. Que ahí sufrió una sanción económica y creo que también descuentos en horas de túnel de viento. Sí. Misma sanción que recibió Red Bull también en esa temporada 2021, pero más dura todavía. El tema es así, lo que te dice la FIA es, se detectó que hubo un desfasaje en el tope presupuestario, pero no afectó la parte deportiva, es decir, lo que se refiere a los elementos que van en el auto, que fue lo que le pasó a Red Bull. Sí. Lo que uno intuye es que ese desfasaje puede haber sido en los gastos de protocolo, es decir, el catering, todo lo que es merchandising que se regala a los invitados, etcétera, que también le ocurrió en su momento en Red Bull, en ese gran desfasaje de 4 millones de euros que tuvo en el 2021, que aparte de elementos eran el catering. Claro, el vueltito. Claro. O sea, ¿qué tanto iban a comer? La FIA y Aston Martin nunca aclaran porque esto queda de manera confidencial. Pero lo más sorprendente es que cuando dan a conocer el informe, la FIA dice, fue como una especie de accidente que tuvo consecuencias irremediables. Con lo que también dan a entender es que alguien en contaduría de Aston Martin se equivocó en algún número e hizo mal el balance. A ver, el tema es el siguiente. Cuando ocurre este tipo de situaciones, tanto el equipo como la FIA llegan a lo que se llama un acuerdo de culpabilidad. Es decir, que el equipo reconoce la culpa y después, una vez llegado a ese acuerdo, se establece cuál es la sanción. En este caso, Aston Martin no va a recibir sanción económica porque, según la FIA, fue un accidente que se produjo a la hora de hacer los balances y que, bueno, se le complicaron los números y terminaron pasando el tope presupuestario que era de 165 millones de euros para el 2024. Que pegó un vuelto. Claro. Igual en 2024 Aston Martin no fue un equipo de punta, pero estuvo mucho mejor. Pero podía haberle, claro, estuvo mucho mejor, pero pensando a futuro, en el año 2020, para el coche 2027, podía haberle implicado una sanción de horas de túnel de viento, es decir, una reducción del porcentaje de utilización del túnel de viento, que ya los equipos tienen una reducción de acuerdo a cómo terminan en la tabla de constructores. Exacto. El campeón es el que menos tiempo tiene habilitado por FIA en túnel de viento. Uno se pregunta, ¿pero cómo lo controla la FIA? Todos los túneles de viento, que son pocos que hay en todo el mundo, están conectados con FIA. Bueno, justamente Aston Martin hizo un astronómico túnel de viento que fue fenomenal y es entendible que se hayan excedido en el tope presupuestario por unos sandwichitos. Pero saliendo de los equipos, el túnel de viento de Toyota, el túnel de viento, bueno, Audi va a estar la temporada que viene en la Fórmula 1, pero por ejemplo, túneles de viento de empresas aeronáuticas a quienes algunas veces recurren a la Fórmula 1, están todos coordinados con FIA y FIA sabe quiénes son los que están utilizando los túneles de viento, o sea que es difícil de que alguien haga algún tipo de trampa. Y para un equipo que le reduzcan horas de túnel de viento es complicado, porque necesitan de esos datos claves que, si bien son artificiales, ya más o menos le dan un indicio de cómo se va a comportar el auto en pista. Y ya sabemos cómo fue la temporada 2024 de Aston Martin y también, bueno, la 2025, dejémoslo ahí, está un día bien y un día mal. Vamos a esperar directamente, queda nada, ya se termina la temporada, ahora el fin de semana que viene, este fin de semana tenemos Gran Premio de Brasil y quedan 4 carreritas. 4 carreras. Contando el Gran Premio de Brasil. Campeonato apretado entre el primero y segundo. Tremendo. Y el lobo holandés ahí acercándose, porque uno dice, bueno, son 36 puntos, que diferente, sí, 36 puntos, pero estaba a más de 100 cuando arrancó la segunda mitad del campeonato. Y otra vez tenemos una lucha en McLaren. Exactamente. Y por un punto. Claro. Es como que a McLaren le encanta llegar a este punto en donde el coche le funciona y los pilotos se agarran de las mechas. Le funciona a uno, al otro no le está funcionando. Y lamentablemente no pude estar la semana pasada por cuestiones de fuerza mayor, pero me gustaría remarcar que a mí me llama poderosamente la atención cómo los dos autos que anduvieron tan bien a lo largo de toda la temporada,
Saquemos de lado la carrera de Canadá, que fue un accidente en donde Norris terminó fuera, Sí. por culpa suya precisamente, no de Piastri. Sí. Pero porque Norris, ya bueno, lo hemos dicho varias veces, comete esos errores que parecen errores de novato y bueno. Pero gran parte del campeonato los McLaren anduvieron a la par, casi en yunta. Sí. Y en las últimas 2 carreras, a partir de Azerbaiyán, uno de los autos cayó. Y otro, que en este caso es el de Lando, mantiene la fiabilidad y mejora el ritmo. Entonces, no quiero levantar suspicacia ni nada, pero me llama poderosamente la atención de que uno de los autos se caiga habiendo tenido una regularidad durante toda la temporada. No, a mí no me llama la atención, es clarísimo, McLaren, o sea, es clarito como el agua clara, que McLaren apuesta por Lando Norris, y hay que ver si Lando Norris llega y gana el campeonato, porque si lo gana Max Verstappen, no sé, va a arder Troya en McLaren. Es que no nos cansamos de sostener, ni en nuestra página web www.fanáticos.com, y acá en todos los programas de la remontada que está haciendo Max, que parece que McLaren está haciendo todos los esfuerzos para que Max a fin de año haga la gran hazaña de todos los tiempos del automovilismo mundial. Exacto, y yo creo que ya con la largada y la salvada que hizo en el Gran Premio de México Max Verstappen, creo que ya no necesita demostrar más nada. Bueno, lo decimos siempre, Max Verstappen es un piloto extraordinario de otro planeta y a esta altura uno ya dice, bueno, sí, va a ganar Max Verstappen si sigue así, porque los chicos de McLaren en definitiva no van a solucionar sus temas internos en 4 carreras. No, eso es imposible, ya en este punto se llegó a una situación de no retorno, o sea, o te la jugás por Norris o te la juegan por Piastri, o si McLaren tiene un poco de sentido común, debería parar la pelota y decir, está bien, somos los campeones en constructores, pero estamos a nada de que eso se borre de la memoria de la gente y pasemos a ser el hazmerreír de haber perdido un título que lo teníamos asegurado desde antes que arrancara el campeonato. Increíble cómo cambian las cosas en la Fórmula 1. Pero bueno, fue una temporada muy larga también, ¿no? Sí. 24 carreras, de las cuales restan 4, recién lo mencionábamos. Es todo complicado. Hablemos antes de que termine el primer bloque y vayamos al segundo bloque, que tenemos un invitado especial. Sebastián Elías está acá con nosotros, que ahora en el segundo bloque vamos a estar hablando con él, que nos trajo un montón de cosas de Fórmula 1 de otro tiempo para mirar, para mostrar, para charlar. En fin, todo eso en el segundo bloque. Pero contame de Franquito. ¿Y qué te puedo contar? Y esta publicidad que lanzó el amigo de las manitos, como que estaba recibiendo un paquete y él firmó algo. ¿Anuncian en Brasil? A ver, se hablaba que en México iba a haber un anuncio, yo te decía en la previa... El anuncio, sí, pero el anuncio fue de Nico. Claro, que yo te decía en la previa que yo veía imposible de que hubiera un anuncio en México, teniendo en cuenta de que esta maniobra publicitaria del principal sponsor iba a abarcar las 3 carreras de la gira americana y cómo iban a reservarse el gran anuncio, teniendo en cuenta que en Brasil hay más caudal de argentinos. Claro. Entonces, ese es el fin de semana para hacer el anuncio. La información que se está barajando, que son todos trascendidos y que la prensa europea ya está dando por cierto, es que habría un anuncio en Brasil en donde ya Alpine confirmaría la dupla para el 2026 y que Franco estaría integrando la línea titular la próxima temporada. Mucho se dice de que tuvo que ver el gran aporte que hizo el principal auspiciante, un poco por su propia voluntad, otro poco por las presiones que metía Flavio Briatore de que abriera un poco más la... Porque están diciendo en Europa que por ahí esas declaraciones al principio de esta nueva temporada de Franco en Fórmula 1 habría sido una especie de presión extra para que abran un poco más la billetera los auspiciantes de Franco. Cosa que no me extrañaría. Y resultó porque la bebida esta color chocolate con gas, tan conocida en todo el mundo, esta bebida cola, terminó siendo auspiciante de Franquito. Así que bueno, bien, que vengan todos los auspiciantes, para Franquito y para fanáticos de la Fórmula 1 también. Habrá que esperar a cuándo va a ser esta decisión, si lo van a anunciar el jueves, en el día de la rueda de prensa, lo dudo. Generalmente los anuncios de las alineaciones titulares, por lo menos este año se están dando ya cuando arranca la actividad, o el viernes o el sábado, o a veces el sábado entre lo que es
bueno, va a haber sprint este fin de semana. Entre Claro. lo que vendría a ser la sprint y la clasificación, ahí te meten la bomba. Así que bueno, hay que estar atento a los radares que aparentemente todo está indicado de que un anuncio va a haber el fin de semana. Y ¿Cuándo? No sabemos. lo que sí es cierto es que Brasil va a estar copado de argentinos. Franquito termine en la posición que termine, todo el mundo va a apoyar a Franco, desde acá, desde allá, va a ser suelo argentino prácticamente, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la carrera del fin de semana. Y ahora nos vamos a ir a un breve cortecito y volvemos en el segundo bloque con Sebastián Elías para seguir hablando de Fórmula 1, pero de otra Fórmula 1. Esa Fórmula 1 que todos extrañamos, que todos añoramos y que era otra cosa, ¿no? Ya volvemos. Gracias a todos por esperarnos, por seguirnos, por estar ahí, por mirarnos, por escribirnos, por comentar. Y quiero mandarle un saludo especial a los chicos de ProStop, al Lubricentro. El otro día me regalaron un mate súper divino, que bueno, hoy no lo traje. Gracias, la verdad que les aconsejo que vayan ahí. Eso sí, saquen turno con tiempo, con anticipación, si quieren, no sé, cambio de aceite, filtro, lo que necesiten, de calidad. Estamos, como les anuncié en el bloque anterior, con Sebastián Elías. Todos lo conocemos en el ambiente del automovilismo, por lo menos nacional en Argentina. Para todos nuestros amigos de México, de Colombia, de Chile, él es un periodista de aquí de Argentina que durante casi más de 10 años tuvo un programa de radio que se llama Entre Ruedas y Caminos. Conoce a todos los pilotos y también sabe mucho de Fórmula 1. Estuvo en la Fórmula 1 en aquellos años felices y nos trajo algunos recuerdos de los cuales nos va a hablar ahora. Así que, Sebastián, bienvenidos fanáticos de la Fórmula 1. Para nosotros es un placer enorme que estés acá. Bueno, querida Mariana, Luis también, muchas gracias por invitarme. Lindo saber que hay un programa específico de Fórmula 1. Y bueno, pasamos bastante de los recuerdos que te traje, porque veníamos hablando de algunas cosas hasta en la infancia, de lo que es, ¿no?, la Fórmula 1 para nosotros, por nuestros pilotos argentinos de todas las épocas. Creo que en todas las épocas, menos en la década del 60, que no hemos tenido piloto en Fórmula 1, después estuvimos en todas. Hasta el año 82, después pasamos los 90, pero en sí siempre hemos nutrido la grilla, hoy con Franco y los chicos que ya están en el exterior, que están empezando en Fórmula 4, viendo qué pasa en Fórmula 3, y bueno, ¿qué decirte? Es bastante. Es un montón. Es un montón, es un montón. Es como que Argentina es un semillero, o fue un semillero, y ahora está empezando a surgir nuevamente, ¿no? Con este auge de Franco Colapinto, y bueno, también lo tenemos, que ya sabemos, a Nico Barrone, que va a estar en Fórmula 2 el año que viene. Sí, por supuesto. Después tenemos a todos los chicos que están en Fórmula 4, lo de la española, en la checa, que bueno, han tomado la decisión, por lo que bien decís, ¿no?, de tener un líder, vamos a decirlo así, que es Franco, claro, que es el que fue llevando. Dijeron, che, a ver, espera, ¿cómo es esto? Averigüen. Y mira, tenés que empezar por Fórmula 4. Y fueron a Fórmula 4 y mirá lo que es ahora, ¿no? Y tenemos varios pilotos más del exterior también que están pensando en planear algo.
fue muy bueno eso, ¿no? Esa iniciativa de empezar de nuevo. La hemos tenido, bueno, hasta el año 98, con Esteban Tuero. A quien le mandamos un beso gigante. Que me debe un encuentro. Ya lo tengo, ¿eh? Ya lo vamos a encontrar. Ya lo vamos a encontrar. Y bueno, después, bueno, vamos a hacerle así una patriada que salió de golpe, ¿no? Claro. Franco, donde que lo vimos ya en Fórmula 3 y ya lo empezamos a empujar nosotros, como siempre hacemos, y che, vamos por Fórmula 1, faltaba todavía. Después hicimos Fórmula 2, después de ese lindo día que escuchamos, nos enteramos todo lo que andamos madrugando, vimos que ya los medios entraron a tirar y bueno, ahí ya nos enteramos que Williams ya lo tenía para estar en qué lindo esto que decís. Fuimos a Fórmula 4, fuimos a Fórmula 3, después fuimos a Fórmula 2. Es como el espíritu argentino, ¿no? Cuando tiene un deportista de su nación, de su patria, de su lugar, es como que no... Te vas nutriendo a medida que vas creciendo. El que le gustan los autos o el automovilismo va estudiando qué es lo que queda, qué es lo que hay. Y bueno, acá tenés, ¿no? Y así surgió esta pasión por el automovilismo y por tu programa de radio, que bueno, que este año no lo hiciste, ya lo sé, pero el año que viene venís con todo porque te vas a hacer un streaming ahí total. Claro, vamos a cambiar radio por streaming, estuvimos hasta mitad de año. Y bueno, vamos a pasar al siglo XXI, vamos a decirlo así, y vamos a estar por cámara, estamos diseñando todo lo que va a ser el proyecto, cómo lo vamos a ir diagramando, y bueno, Entre Ruedas viene de larga data. Sí. Imagínate que Entre Ruedas nació ya por la década del 50, porque el tío de mi viejo fue el primer relator que tuvo el Autódromo de Buenos Aires en su inauguración en 1952. Ahí ya existía Entre Ruedas y Caminos Radio. Imagínate. O sea que la seguimos, digamos. Bien. Vino de ¿no? Generación en generación. Claro, hay un ADN ahí que estaba corriendo por las venas. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, y contame, porque me trajiste un montón de cosas. Y vamos, porque yo quiero ver, ustedes saben que a mí me encanta chusmear y mirar y todas las cosas. Por ejemplo, veo acá un sobrecito de McLaren. Sobrecito de McLaren. Un sobrecito de McLaren negro. ¿Querés, lo querés abrirlo y contarme qué hay ahí adentro? Sí, este es original. En 1998, vamos a decir de causalidad. Sí, bueno. Me tocó que, por una conferencia de prensa donde yo presencié, que había unos ingenieros de Fórmula 1, eran los de Mercedes, había uno que hacía aerodinámica y el otro hacía motores. Me quedé con ellos hablando y por una empresa me hicieron esa invitación. Ya lo último de todo lo que era la ronda de conferencias de prensa de Fórmula 1, ¿no? Que son una cada 45 minutos. Tremendo. Sí, no parás nunca. No, claro. Salís de una, tenés 15 minutos para llegar al otro lado, porque en esa época no es como ahora que está todo junto. Claro. Ahora antes eran todos lugares. Ahora los meten en un corralito. En el mismo barrio. Claro. Bares, teatros, cine, lo que venga donde se podía llevar la prensa, se lleva. Salones, me acuerdo uno muy lindo, el de McLaren y el de Ferrari fueron muy lindos en lugares grandes. Y bueno, me tocó eso. Y vino esta invitación de ir al paddock de McLaren, invitado, lo que hoy sería Hospitality, ¿no? Me tocó estar ahí con, no sé, imagínate que a Bernie Eccleston me lo crucé como 7 veces de frente, de ida y vuelta. Claro. Alain Prost. Hola. ¿Y cuál era tu piloto de esa época? ¿Qué piloto? Nunca fui de tener un piloto, bueno, lo tengo a Lole siempre, ¿no? Sí. Siempre lo seguía el Binet también. Siempre me dicen el profe Juárez, que hoy lo vamos a nombrar también.
Dice que Sí. somos las viudas de Gilles. Entonces, Claro. lo seguimos siempre, ¿no? Aunque no esté, él nos acompaña. Siempre, es cierto eso. Entonces, bueno, yo siempre seguí, bueno, cuando salió lo de Fontana, se sabía de Tuero, Espataro también estaba. Sí, es Estaban, cierto. Y es poco Cristian Ledesma nombrado. también, ¿no? Es Estaban poco todos ahí. nombrado Espataro Claro, bueno, en la Espataro Fórmula 1. llegó a la 3000, Claro. hizo toda la carrera, todo lo que en esa época no estaba tan agrupado como ahora. Claro. Ahí tenés un orden en números. Sí, En esa época te decían, bueno, a ver, ¿cuál es la más chica? Fórmula 3. claro. Bien, nosotros tuvimos la sudamericana. Sí. Bueno, eran los mismos autos, pero en Europa. Después se iba a otra categoría un poco más grande. Y se llegó a la 3000, a la Fórmula Nissan, que era lo que te daba permiso para subir a Fórmula 1. También Claro. tenía lo de la superlicencia, por supuesto Te que ahí devuelvo tenían los puntos la- famosos para que te den la licencia. Claro, te devuelvo la acreditación Ahí va. VIP de McLaren para el Esta de Gran McLaren. Premio de 1998 viene con más de cositas, pero Argentina. bueno, esa Bueno, era la sí, credencial la que tenía que credencial que tenía que permanente. llevar permanente colgado, como lo vemos a todo el que está en el paddock, que tiene su credencial. Bueno, aquí está la credencial que tuvo Sebastián en 1998 para el Gran Premio de Argentina. Y A mí después, me llama la atención precisamente el libro, porque uno dice, ¿Cuál es? Ahí tenemos. parece una Biblia, pero no es una Biblia. Yo le llamo la Biblia claro, porque tiene estas para señalizar, lo vas a ver que tiene unas tiras de colores después. Es un libro de estadísticas de Fórmula 1. Sí, acá ya lo Desde estamos la copiando. primera carrera, 1950, que pasa a ser Fórmula 1, antes eran máquinas especiales. claro. Y ahí tenés desde la primera carrera hasta el año 98, estadística de motores, estadística de chasis, estadística de pilotos, estadística de circuitos y estadística de todo lo que son las carreras. Sí, no sé si Desde se... la 1 hasta, habría que sacar la cuenta cuando fue la última del 98, a ver Claro. cuántos grandes premios son del 50 al 98. Increíble. Exactamente, a ver si alcanza a mostrar la cámara, el detalle de la carrera, por ejemplo, abrí justo 18 de mayo de 1980, Mónaco, no sé si le suena, Me suena. me Sí. suena, la carrera que ganó Carlos Alberto Reutemann, está la pole, las posiciones finales, los datos de cuánto era la extensión del circuito, las vueltas, el récord de vuelta, todo, realmente una maravilla. Es un documento Es increíble. histórico, increíble. No teníamos internet ahí. No. En En esa muy época era muy poquito lo que había. Yo me acuerdo que empecé más o menos en el 95, 96 a ver en otros lugares, no en mi casa. Y me acuerdo que había muy poco en el exterior, por supuesto, ¿no? Ya Ferrari tenía su página de internet, que sigue siendo la misma. Pero nosotros teníamos eso para estadísticas, teníamos que tener algo, ¿no? Era libros, algunas cosas que tuviera cosas, y si era más fanático todavía, recorte de diario, todo lo que tuvieras en tu casa. Se usaba, ¿no? Y bueno, a medida que te vas moviendo, vas yendo, y a veces, bueno, te toca, ¿no? Que te den uno de estos y tenerlo. Sé que hay MotoGP también, de la misma marca que sponsoreaba. Y bueno, son cosas que uno tiene de recuerdo, ¿no? Y a veces, aunque no lo crea, sirve, ¿eh? Hoy que tenemos tanta tecnología, pero también sirve. No, los libros siempre van a estar presentes en cualquier transmisión, siempre. Claro. Nunca hay que dejar es lo que siempre digo, de leer, claro, de estudiar la historia, para todos los que nos gusta la Fórmula 1, y ahora, volviendo con este auge de Franco Colapinto, tantos chicos que se están abocando y volcando a la tarea de informar a través de redes sociales, que también es una... Eso yo creo que es una gran herramienta para todos. Es una gran herramienta para todos y está buenísimo saber usarlo, ir a las fuentes, conocer la historia para conocer también después cómo estamos parados hoy del 52 al 2025, ¿no? En la Fórmula 1, que es tecnología y cambio y avance y bueno, para poder entender todo lo que nos está pasando. Vamos a contarle, lo más tecnológico que había, ponerle en los 90 era ese libro que tenemos. Claro. Que tiene Luis en su momento. Sí. Y teníamos, bueno, los anuarios de Fórmula 1. Eso también. Ahí lo está agarrando Luis al anuario. Coleccionista, ¿sí?
de Fórmula 1 tenía carrera por carrera, ahí se ve, vamos a la tribuna, creo que está la de Argentina, porque estaba Turo en su momento. Sí. Y ahí tenías todas las carreras, con fotos, la estadística de la carrera, y atrás toda la estadística del año en números. Claro. Eso vos te fijabas. Tal piloto, con todo un recuadro, tantas poles, tantos segundos puestos, terceros, cuartos, quintos. Toda la Todo el información. anuario de los pilotos. Claro. ¿Sí? Algo que no ves, claro, no ves en un sitio web hoy en día, ni de casualidad, nadie se pone a hacer ese trabajo minucioso es bastante costoso. Claro. No me imagino cómo debe haber sido la estadística para ese libro grande que tenemos. No, aparte, todo lo que debe haber llevado, bien dijiste vos, ¿no? De armar todo ese Claro, totalmente. No, yo en esta época, estos años 96, 97, yo en esa época tenía 14, 15 años. Yo recuerdo haber visto este libro, este anuario en las librerías, obviamente en las cadenas que recién arrancaban en la Argentina, era carísimo. O sea, era un sueño tener este libro en tus manos, porque aparte no estaba en edición bilingüe, sino en inglés. También ese es el tema. Era carísimo porque es un papel de ilustración de alta calidad y la calidad de fotos es increíble. Claro, porque eso directamente se trabajaba con Fórmula 1. El fotógrafo del momento daba las fotos y se hacían todos estos trabajos, ¿no? Para tenerlo. Imagínate que esto viene de España, no es de acá. Claro. Bueno, acá tenemos una foto de un coche, claro, me acuerdo del Gran Premio del 96, cuando se le prendió fuego el coche a Dins, que hizo el trompo y se le prendió fuego de nada, una foto impresionante, es una maravilla. La verdad que es. Contanos la historia que nos contabas antes de cámara, de la tapa de ese anuario. Ah, bueno, ahí verán que tiene doble tapa. Claro. Tiene la tapa original. Sí. Y como Williams y Benetton compartían lo que era la mecánica Renault del momento, el famoso Renault, primero empezaron con 8 y después 10 cilindros, el 10 era el más lindo por la música. Y sí. Y por un convenio que se hizo, como nosotros éramos oficiales de la venta de este libro, digo nosotros porque mi familia estaba involucrada por tener una editorial, Renault Argentina nos pide 200 para regalo corporativo. Claro. Pero pidieron otra tapa. Claro. Un poquito más, que sea más avasallante, digamos, ¿no? Para el ojo. Y bueno, mandamos a diseñar una tapa especial y bueno, acá quedó una original de esa época que se le daba a la gente. La tapa. Con la tapa original, digamos, de lo que fue Renault Argentina, ¿no? Claro. Que venía de España, por supuesto. Claro. Así es. En la tapa está, iba a decir Gilles, Jacques Villeneuve, que estaba en su primera temporada en la Fórmula 1, y en la parte posterior, en la contratapa, está Gerhard Berger, que estaba en su primera temporada con Benetton. Claro. Así que bueno, era lo que había, ¿no? Y era el material que se usaba. Imagínate que esos libros los usaba para la estadística del primer programa que estuve de radio, que fue Campeones. Cuando ya terminaba el año y empezaba el otro, ahí íbamos viendo la estadística del piloto como fue anual. Claro. Entonces decían, sí, mira, tal piloto tuvo tal el año pasado, estuvo con tal auto, ponerle que haya un pase y se vaya a otra marca, por supuesto, también se hacía todo eso, ¿no? Y lo miramos de estos libros porque era lo único que... Era lo único que había, una maravilla. O sea, está bien, hoy recurrís a Wiki, no recurran a Wiki, pero... No, a las páginas oficiales, ¿no? Claro, siempre hay que ir a las páginas oficiales. Pero así, a grandes rasgos, grande escala como esto, yo creo que ya no hay que... salvo que sea algún fanático que haga una página especial. Específica de estadísticas. Pero porque, en su momento las hubo, ¿no? Pero dejaron de estar por otras cosas. Imagínate que hubo hasta una, que creo que sigue estando, nace un inglés, solo de autódromos. De todos los autódromos del mundo, desde el más chico hasta el más grande, por donde pasó Fórmula 1, por supuesto. Claro, por supuesto. Cuando empezó a proyectarse
que en el año 94 ya estaba la idea de traer a la Fórmula 1 de nuevo, él pone el circuito que querían hacer antes de remodelar el autódromo de Buenos Aires, que era el de Palermo. Claro, el callejero de Palermo. El callejero de Palermo está en esa página, con todos los métodos y todas las cosas. Él ya estaba actualizado de todo lo que venía. ¡Qué maravilla! Una vez hoy sirve para uno que le gusta todo eso y ver cómo eran los circuitos de otras épocas, y para que veas todo lo que había de Fórmula 1, ¿no? Había todas cosas específicas, mucha historia, que después se dejó de estar. Pero bueno, tenemos estos libros que a veces aparecen, vienen, hablando de Corsa, él nombró la revista Corsa, y bueno. Es como la gran Biblia también, ¿no? La revista Corsa. Una de las paredes de mi habitación estuvo. Y sí. A ver, del 66 hasta la última tuve el gusto de escribir para Corsa también. Y bueno, así que Automundo, vamos a hablar de una época también. El gráfico que también seguía, no solo era fútbol, ojo. No, y es seguía muchísimo la Fórmula 1 y todo lo que eran los deportes a nivel exterior, pero se seguía mucho porque teníamos a Juan Manuel Fangio, teníamos a Froilán González, teníamos a Roberto Mieres, teníamos a Charlie Menditegui, teníamos, no sé, pilotos. En esa época estuvieron casi todos juntos corriendo. Imagínense. En un año tener 5 argentinos corriendo. Todos juntos, todos en lo mismo. Pero nos quedó por ver esto. Yo quiero mirar todo, chicos. Es así, bueno, vamos. Escudería Ferrari con el auspiciante de este Molvero, de ese momento que era Tabacalera. No fumen, hace mal fumar, ya se los digo. Y bueno, acá Bueno, acá vamos a mostrarnos qué hay ahí adentro. Nos daban a nosotros cuando íbamos a las conferencias de prensa. Claro. Bien, iban a la presentación, que era el día jueves, los días jueves hacía todo lo que era la ronda de prensa, y bueno, te daban el material. Vos acá adentro tenés la ficha de los pilotos, la ficha de Ferrari en una pequeña estadística, alguna cosita de merchandising que venía también, foto, para que te daban una foto para si querías firmarla. Qué bueno. Tenemos a Hakin y a Coulthard, que eran los dos del momento, con firma de ellos. Y bueno, tenían la posibilidad también, ¿no? Teníamos a Eddie Irvine y a Michael Schumacher, ¿no? Por supuesto. Linda época. Muy linda época. La verdad que sí. Una Fórmula 1 distinta, era con mucha tecnología, pero distinta a lo que había a nivel personal. Y sí. Todavía era como más familiar, ¿no? Todavía teníamos algo de familia. Claro. Hoy es más distante todo, pero bueno, son épocas, ¿no? Épocas que uno dice lo de antes era mejor, no. Era diferente, Hoy nos adaptamos a lo que hay, ¿no? Sí. Si hoy uno va a Fórmula 1, te dicen, bueno, hoy tenés esto, esto y esto, y es, digamos, lo mismo, pero con otra diagramación. No, hoy directamente te mandan un archivo PDF por WhatsApp y ahí ya tenés todo. Ahí tenés en aquella época era más linda porque por lo menos lo podías conservar, como dijiste vos. Exactamente. El PDF de lo que era la década del 90 estar en Fórmula 1, ¿no? Vos tenías esto, te lo guardabas en el recuerdo, por supuesto. Está la del equipo Stewart por ahí también. Sí, la tengo por allá. La tengo por acá. Y bueno, algo lindo, ¿no? que me quedó de esa época que se podía ir a la Fórmula 1, ¿no? Una maravilla, una maravilla. En el ambiente 3 días. Es el sueño del pibe, claro. De dar 45 minutos por reloj, que era lo que te daban ellos, para ir de punta a punta todos los boxes, sacando fotos en los equipos, que después te voy a mandar algunas para que las veas. De haber estado con Eddie Irvine compartiendo un trago en un boliche famoso. Bueno, hay cosas que no se pueden contar todavía. No, nada malo. Estuvimos ahí hablando de la vida y de lo que era el automovilismo del momento, ¿no? Porque bueno, lo encontramos. Tenían eso los pilotos, ¿no? Claro. Le gustaba salir y bueno, lo encontramos y tuvimos el gusto de estar con él hasta un determinado horario, pues él dijo hasta las 2. ¿Y listo? Y ahí, 1:30, lo dejamos en el Sheraton. Y el día viernes ya nos encontramos a la mañana ya para los entrenamientos. Y bueno, le saqué una linda foto que está él hablando con el ingeniero y el escudo de Ferrari atrás, dentro de boxes.
Cuando yo apunté la foto, lo lindo fue que me levantó el dedo como diciendo te conozco, Claro. Y siguió hablando, ¿no? Pero bueno, la Claro. foto es esa. Qué bien, qué bueno. Bueno, me alegro un montón de que hayas venido al programa y de que nos hayas abierto la puerta de tu corazón, digamos, porque todo Es corazón esto, de F1 en serio. claro, todo esto son Porque te cosas... podés llamar corazón de F1, pero Sí. tenés que haber vivido Sí. Fórmula 1. A ver, Corazón F1, único medio, Jorge Moriatis, hay que decirlo, o Mariatis, no sé cómo es el apellido, el único que lo bancó a Franco Colapinto desde que estaba en karting, más o menos. El único. Corazón de F1, hay que sacarse el sombrero porque él siempre, siempre, siempre estuvo con Franco Colapinto. Después nos sumamos todos, por supuesto, pero Corazón F1. Fórmula 1 en general. Claro, ahora estamos en Fórmula 1 en general y antes de que termine el programa, es la actualidad, quiero que me cuentes ese chisme. Vamos a dejar sabemos que el equipo Williams ya cambia de nombre para el año que viene. Tenemos Williams F1 Team, va a estar del año que viene, se llama así. Hoy es Williams Racing. Sí. Y ya para ir palpitando, creo que el sábado tenemos un 80% de probabilidad de lluvia. Ahí, y un 20% el domingo. Qué raro, lluvia en San Pablo. Lluvia en San Pablo. Qué raro. Ojalá FIAFOM y condiciones climáticas dejen correr a los pilotos. Sí, es cierto. También lo acompaña Max Verstappen la lluvia. Sí, por supuesto, pero, y Alpine, hablando de Alpine, del equipo de Franco, creo que no es que sea un récord, ¿no? Pero es el que ahora, con el desarrollo 2026, el que tiene más horas de túnel de viento. Habían hablado de túnel de viento. Bueno, hoy Alpine es el que más tiene más desarrollo. Buenísimo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que están trabajando y se está trabajando bien. Sí. Tenemos otra motorización y la experiencia de Franco va a ser diferente. Totalmente, creo que coincidimos con eso. Sebastián, nada, agradecerte por estar en Fanáticos de la Fórmula 1, agradecerte por traernos estas reliquias para poder compartir con todos nuestros fanáticos. Y bueno, y te invitamos para algún otro programa que quieras venir. Cuando gusten, agradecerles de nuevo por tener también el espacio de Fórmula 1, que es muy lindo, y bueno, a seguir a los argentinos, pero... de Fórmula 4 para arriba, que tenemos mucho. A todos. Luis Delgado, ¿nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Recuerden, fin de semana de sprint. El viernes va a haber un solo entrenamiento, 11:30 de la mañana. A las 15:30, siempre hablando horario de Buenos Aires, va a ser la clasificación para la sprint. Sprint que se correrá el sábado a las 11 de la mañana y la quali para la carrera del domingo será a las 3 de la tarde y el domingo a las 14 horas el Gran Premio de Brasil cuando restan 4 fechas y el campeonato está que arde. ¿Será papaya? ¿Será el lobo holandés? Vaya uno a saber qué nos deparará el Gran Premio en el tradicional circuito de Interlagos. Amigos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Fanáticos de la Fórmula 1.